Cordial saludo, me presento, mi nombre es Kevin Reinel Sánchez Londoño, aprendiz SENA, del Tecnólogo de Coordinación de Procesos Logísticos, de la ficha 2977683 del Centro de Tecnologías del Transporte de Bogotá. A continuación voy a hablar de dos temas como tal en este video, correspondiente a la evidencia de cómo nos comunicamos a través del discurso y la comunicación como la expresión humana. Para la primera evidencia, escogí el tema de comunicación, que es como tal la competencia que estamos viendo. Me parece muy importante ya que eso nos ayuda a como tal fortalecer varias áreas como tal en el ámbito laboral. Comenzamos con la comunicación, tiene como tres factores que es emisor, mensaje y receptor. El emisor como tal es quien inicia el mensaje o la información que va a transmitir. El mensaje es toda aquella información e interacción derivadas de un proceso. Y el receptor es quien recibe la información y este puede convertirse en un comunicador. En la comunicación vemos unas actitudes como tal que pueden ser como la personalidad de la persona o la manera en cómo transmite o recibe como tal dicha información. Tenemos la actitud pasiva, agresiva y asertiva. En una actitud pasiva como tal, una persona es quien se somete ante esta información, lo que quiere decir es que se deja llevar por la información y tiene como tal muchas debilidades en sí, como un bajo autoestima, una desconfianza en sí. Para la actitud agresiva es una persona muy imponente, es alguien agresivo, autoritario, que cuando transmite la información como tal, tiene como tal que hacerse de esa manera. Es como cuando un líder, digamos, en este caso de producción o un líder en general, da como tal una orden, ¿cierto? Digamos como tal, él aprovecha que tiene autoridad como líder para tener una actitud agresiva. Entonces él está imponiendo por encima esta comunicación. Por último, la actitud asertiva, que esa es la que deberíamos de manejar la mayoría de las personas, ¿cierto? ¿Por qué? Ya que esta actitud asertiva nos da varios aspectos positivos. Primero, es el respeto como tal. Cuando yo me estoy comunicando con una persona, conocer mis límites y los límites de esa persona cuando yo estoy transmitiendo una información o recibiendo una información. Una actitud asertiva nos da mucha tranquilidad, tanto conmigo mismo como con la otra persona que estamos comunicando, transmitiendo una información, ya que esto permite que la persona reciba la información como yo se la estoy brindando y no haya ninguna alteración por medio. En esta actitud asertiva nos damos el tiempo como tal para pensar, sentir y actuar como tal, que es como tal la mayoría que deberíamos de aplicar en nuestras vidas, tanto personales y laborales, pero realmente pues las actitudes se basan dependiendo de la personalidad como tal de la persona. En la comunicación existen dos tipos de comunicación, la verbal y la no verbal. La verbal es de esta manera como yo estoy transmitiendo esta información con las personas que me van a ver, ¿sí? Que es a través de palabras directamente de mí. La no verbal manejamos diferentes maneras de comunicarnos. Tenemos una kinéstica, que esta es la expresión facial, la postura, el contacto visual, la altura, el peso, la expresión corporal como tal. Esto transmite información. Si una persona está nerviosa, si está asustada, si de pronto está segura de sí misma. Vemos que esto lo podemos recibir a partir de cómo vemos nosotros a la otra persona, su comportamiento, por decirlo así, corporal. También vemos el proxémico, que esta es la limitación de espacio y desplazamiento. Un ejemplo de esta comunicación no verbal es cuando, digamos, una persona está en una tarima y entonces aprovecha, digamos, un cantante, aprovecha su escenario para desplazarse de un lado a otro, generando un posible conocimiento, pues primero del tema. Segundo, digamos, aprovecha para soltarse, tener más tranquilidad, más seguridad de sí mismo, como irse soltando,
para poder como tal transmitirse de una manera correcta y asertiva. Por último, tenemos como tal el paralingüístico. Bueno, ese es el uso de palabras o sonidos. Esta puede ser verbal o no verbal. Vamos que por sonidos, como por ejemplo las palabras que yo transmito, o por otros sonidos, como por ejemplo ruidos, golpes, cositas así como que produzcan un sonido mínimo o alto. Digamos, la expresión y la comunicación como tal nos da una herramienta, que puede ser la voz, o las otras que había mencionado antes de la no verbal, ya que esto nos puede ayudar con la comunicación, generar seguridad, tranquilidad, una adecuación y una empatía o un entorno agradable como tal en las personas. En la comunicación también tenemos habilidades como tal que destacar, ya que podemos generar una comunicación efectiva, una conexión, manejo del tono de la voz, control del ambiente, habilidades comunicativas y una buena presentación. Les comento. En el uso de la voz manejamos tonalidades, ¿cierto? Lo que es la intensidad, el volumen de cómo yo hablo, no hablo, si hablo muy bajito, no se me va a entender, si hablo muy duro, pues obviamente puedo generar de pronto o una actitud agresiva o de pronto quiero como tal llamar la atención, porque digamos confunden mucho, digamos el hablar fuerte a tener una actitud agresiva de ser imponente. También tenemos la entonación, digamos que pues estos son temas muy básicos como tal, con el tema de las tildes, porque digamos, esas son las entonaciones. Por ejemplo, al decir información o información, ¿sí? O sea, digamos que esas entonaciones generan como tal más, por decirlo así, generan atención, generan como si fuera más llamativa la información. Y el timbre de nuestra voz, si titubea mucho, si se traba, si eh, utiliza, como lo estoy haciendo yo, digamos que conectores o mulillas, como muchas personas lo llaman, que se basan en esto. Bueno, para la comunicación también podemos ver lo siguiente. El proceso de la comunicación, como lo venía diciendo, es la relación mutua e interacción sobre el comunicador que contiene un contexto, elemento, mensaje, información para un receptor o destinatario, ¿cierto? La comunicación verbal y no verbal es la forma en la cual yo me comunico a través de distintas formas, por medio del habla, la escritura, imágenes, expresiones corporales y uso del espacio o uso de sonidos. Las actitudes, pues obviamente son las acciones que toma la persona, la personalidad, eh, con su nivel de confianza para transmitir o recibir dicha información desde diferentes contextos, ya sea laboral, social, familiar, clase social, estatus, como lo quieran ver, pero realmente la comunicación sirve para todo. Y las habilidades y los beneficios, digamos que uno cuando aprende a comunicarse, pues uno tiene como confianza, calma, empatía con las personas, mejora mucho mis habilidades comunicativas como tal para generar oportunidades. Y no solamente eso, sino tanto fuera como dentro del emisor o receptor. Digamos que una de las estrategias de una comunicación, digamos, es prestar atención, tener total concentración, evitar juzgar. Digamos que cuando una persona nos está compartiendo una información, como que juzgamos de una vez, como que, ay, no, este habla muy rápido, habla muy lento, ay, no, qué pereza. Entonces, digamos, como evitar eso. Segundo, tranquilizar nuestra mente. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre mantengamos la mente como tal disponible para recibir esta información. Digamos que no estemos pensando que mañana qué haré de almuerzo, por decirlo así. O sea, una persona me está hablando cosas del trabajo muy importantes y yo, mañana qué haré de almuerzo, entonces no estoy prestando, estoy siendo irrespetuoso con la persona y no estoy prestando como tal atención. También no interrumpir, la cual evitamos que la persona cuando me esté hablando, yo lo interrumpa como tal a mitad de la información. ¿Por qué? Porque esa persona se puede equivocar, se puede olvidar la información o puede ser respetuoso para esa persona. Bueno,
las habilidades, como ya le estaba comentando, digamos que esto es ser consciente de todo lo que se comunica, digamos que tener una actitud chévere, por decirlo así, positiva. Eh, y también, digamos que existen unas habilidades que son codificadoras y decodificadoras, y una que es de reflexión y pensamiento. La de reflexión y pensamiento, esta nos ayuda muchísimo, digamos que cuando una persona nos está hablando y uno en su mente va tomando como que esa información como si fuera una reflexión, como que venga, esta información me sirve para mi vida personal. Si él me puede estar hablando del trabajo, pero yo digo, no, pero es que esto me sirve para mi casa. Una de las cosas muy, por decirlo así, muy comunes en los trabajos es cuando nos dan la inducción de seguridad y salud en el trabajo, que es muy importante tener un extintor, ¿cierto? Digamos que eso nos pone a reflexionar. En las empresas hay extintores, sí o sí, por tema de accidentes, por si pueden llegar a ocurrir. Y la mayoría de las personas no tienen un extintor en su casa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que digamos, cuando uno está recibiendo esa información de la inducción de seguridad y salud en el trabajo, pues uno comienza a pensar y a reflexionar como decir, venga, esta información me puede servir para mi vida personal. Las codificadoras prácticamente es hablar y escribir. Y las decodificadoras es leer y escuchar como tal. Y todo eso nos permite para transmitir información, para tener una comunicación. Listo. Para la siguiente actividad, bueno, para el siguiente tema, que es la comunicación como la expresión humana, yo quise como tal tener una correlación, una conectividad con el tema de la comunicación anterior, que es cómo debo presentarme en una entrevista. Eso es un problema muy común de muchas personas cuando son llamados a una entrevista, ¿cierto? Porque digamos las personas tienden a tomarse nerviosas y digamos que, o incluso no saben qué hacer o qué decir en una entrevista. Entonces digamos que cuando una persona eh, tiene como tal estos nervios o la pena, por decirlo así como muchos lo dicen, pues va a dañar el proceso de la comunicación cuando esté presentando la entrevista. Para ello, pues yo voy a exponer como tal varios aspectos. Me gustaría empezar, digamos, como qué es una entrevista como tal, ¿cierto? Digamos, la entrevista es el proceso de selección de las empresas donde se interactúan dos o más personas, donde se evalúan para aplicar a un cargo específico para desempeñar, siendo interrogados psicológicamente. Psicológicamente, ¿qué quiere decir? No es que quiere decir que una persona está loca o algo, porque muchas personas lo ven así. Psicológicamente, que miran las actitudes, la personalidad de esta persona, su comportamiento, de ahí va la comunicación, porque nosotros nos podemos comunicar de una manera no verbal, digamos, si yo estoy así, entonces como que le estoy demostrando a la persona que me está entrevistando que no estoy respetando. Digamos, uno siempre tener una buena postura, una buena imagen, el momento de la presentación. Ahora bien, en una entrevista, eso inicia desde la hoja de vida cuando uno la envía a una empresa. ¿Qué es la hoja de vida? Mira, es un documento de presentación del entrevistado, donde se compartirá información de su currículo para determinar si puede aplicar a un cargo de trabajo de forma explícita y minuciosa. ¿Qué quiere decir de forma explícita y minuciosa? Que digamos que en su hoja de vida, su merced no tiene que alargarse como tal en información, como tal, no sé, algo irrelevante, ¿cierto? Digamos, si usted va a aplicar eh, para ser chef, para ser cocinero, usted no puede poner ahí cargos que usted ha trabajado en bodega, sí, no tienen nada que ver uno con lo otro. Entonces, digamos como que ser explícitos como tal con la información al cargo que vamos a aplicar. Y desde ahí, desde la hoja de vida, como tal, inicia una entrevista, porque ellos ven nuestra información, nosotros nos estamos comunicando de una manera como tal de las habilidades comunicadoras que son prácticamente codificadoras, porque estamos enviando un texto de nuestra información, ¿cierto? Ahí ya estamos transmitiendo una información. Ahora, ¿cómo me voy a presentar? Digamos, en la presentación personal. Sí, digamos, la presentación personal corresponde a todo lo que corresponde a mi atuendo, mi cuidado corporal, mi postura,
¿Esto para qué? Para proyectar una impresión sólida y confiada, ¿sí? El cómo yo me vista realmente ayuda muchísimo a una entrevista, ¿cierto? Digamos que la mayoría de las empresas evita como tal que su personal utilice pantalones rotos, no porque estén en contra de la moda, sino es por presentación e imagen de su empresa. Ellos buscan como tal tener una persona que tenga un buen cuidado, un buen higiene como tal, para poder como tal, digamos, tener una mayor posibilidad de contratación. Ahora, ¿qué es importante en una entrevista o para presentar una entrevista? La seguridad, ¿sí? La seguridad o tranquilidad de una persona corresponde mucho a su actitud, ¿cierto? Porque como veíamos en el anterior tema, que las actitudes pasivas, agresivas, asertivas, digamos, muchas personas pueden ser pasivas en una entrevista. ¿Qué quiere decir? Que cuando el entrevistador me esté preguntando, yo estoy con la cabeza baja, yo estoy, no sé, con un tono de voz muy suave, como que no me ayuda a tener una actitud más acorde, una seguridad más acorde al cargo que estoy desempeñando. Si yo voy a aplicar a un cargo como líder, como jefe, como team leader, como coordinador, pues a la empresa no le va a servir una persona que sea pasiva, que tenga una actitud pasiva, que toda la información que le digan se la va a tomar, pues le va a pesar en los hombros, como que está así como jorobado, como que, bueno. Entonces, como que eso implica mucho en una entrevista, la seguridad de la persona, una actitud positiva. No tiene que ser agresivo, una actitud agresiva, sino más bien una actitud asertiva, que era lo que mencionaba anteriormente, ¿cierto? Que la persona pues como tal se pueda llegar a comunicar bien, con respeto, con buen tono, con buena seguridad, tranquilidad, manejo de palabras, que cuando le estén preguntando pueda recibir bien la información, que se concentre en escuchar a la persona, que si le están diciendo algo como tal pueda entenderlo desde la primera vez. Porque ¿qué pasa cuando nosotros, digamos que estamos recibiendo la información, repetimos y repetimos? Quiere decir que estamos desconcentrados, no estamos prestando atención. Entonces necesitamos seguridad en nosotros mismos, controlar nuestra mente, nuestras posturas, eh, todo esto prácticamente teniendo un buen dominio, tono de voz, comportamiento, tanto proxénico y kinéstico, como tal que les decía lo de las posturas, expresiones faciales, y todo esto como tal es la determinación de la persona quien se le da esa seguridad. Por último, como, como tal, para generalizar ya todo base de cómo voy a presentarme en una entrevista, digamos que es muy importante la comunicación en una entrevista, ya que esta es la base de interacción para realizar algún proceso, ya sea una entrevista, una tarea, pero como yo estoy hablando de la entrevista, entonces esto nos va a ayudar mucho como tal la comunicación para basarnos en este proceso que es aplicar a un cargo a una empresa. ¿Cierto? Esta es la fuente de una buena entrevista, usando habilidades codificadoras de reflexión, de pensamiento, que nos va a permitir como tal todo esto. Como conclusión, ¿qué debemos hacer y qué no debemos hacer? ¿Qué se debe hacer en una entrevista? Pues ya como tal, como lo mencioné, la entrevista ya se ha iniciado desde que se envía la hoja de vida, ya que ese es el primer filtro de selección para ser un colaborador de la compañía y se debe siempre entregar con información clara, actualizada y acorde al cargo que se va a desempeñar. Atender y asistir como tal a la citación por parte de la empresa usuaria y ir con buena presentación, buen manejo, seguridad, digamos que buena comunicación, todo esto pues para que nosotros podamos como tal eh, aprobar, bueno, no aprobar, sino quedar seleccionados como tal en una entrevista. ¿Y qué no debemos hacer? Bueno, como lo mencioné, los nervios es la principal causa para perder toda esa seguridad al presentar una entrevista. Los nervios me ayudan a que yo me trabe, que yo no entienda, que yo, mejor dicho, eh,
me ponga de una manera que no, de pronto muy pasiva o de pronto muy agresiva, porque digamos que a veces los nervios, tú piensas que estás teniendo una comunicación asertiva, pero no, estás teniendo una comunicación agresiva, ¿cierto? Estás imponiendo como que, no, yo estoy seguro que no, no, esos son los nervios que te hacen pensar que estás seguro de ti mismo, pero lo que estás haciendo es imponer. Por ejemplo, enviar información desactualizada a la hoja de vida en una entrevista no se debe hacer. ¿Qué quiere decir? Digamos, algo muy mínimo, que tú estés aplicando un cargo en Bogotá y en la hoja de vida dice que vives en Manizales, ¿cierto? Estos errores son pequeños, uno dice, no es mucho, pero la empresa de pronto analizará y dice, pero es que yo no necesito una persona que viva en Manizales, necesito una persona que viva directamente en Bogotá, porque para eso tengo varias hojas de vida que me dicen que hay personas que viven en Bogotá y quieren trabajar acá en Bogotá. Entonces, eso es una información como tal que se debe actualizar, es algo mínimo, pero no se debe enviar una hoja de vida desactualizada. Evitar cualquier distractor, digamos si tú llevas el teléfono, ponerlo en modo silencio, si recibes una llamada, si es algo muy importante, obviamente en las entrevistas no está como tal prohibido usar el celular, ¿cierto? Sino que más bien, pues, como uno está en entrevista, pues obviamente uno necesita tener una comunicación con personas cercanas, seres queridos, familia, puede llegar a ocurrir cualquier cosa en cualquier momento, pero lo posible es, digamos, si tú vas a ir a una entrevista, algo que para mi opinión es importante, tener una buena presentación, es evitar todos estos distractores. Por último, ir con un pensamiento negativo. Como que me llamaron de una empresa, voy a aplicar a una entrevista, pero yo no sé, ¿será que sí? Bueno, vayamos porque sí, por perder el tiempo. No, no vayamos con un pensamiento negativo, siempre vayamos con el mejor pensamiento, digamos, me llamaron, no sé, mejor dicho, la voy a dar toda en esa entrevista. Eh, Uno no puede, digamos, tener la experiencia en ese cargo que uno va a desempeñar, pero si su hoja de vida, de pronto, hay muchas personas que no tienen experiencia, ¿cierto? Pero en su hoja de vida les llama la atención a esas personas, por eso lo llamaron, ¿cierto? Entonces lo que usted tiene que hacer es ir con una buena actitud. ¿Por qué? Porque las emociones se transmiten. La comunicación es de transmitir, ¿cierto? Y las emociones también es una información. Yo estoy transmitiendo si estoy triste, si estoy enojado, si llevé, mejor dicho, frustración ese día en la entrevista. Entonces uno transmite esas emociones. Entonces evitar ir con el, mejor dicho, ir con la negatividad o un pensamiento negativo. Siempre ir como tranquilos, serenos y como tal con mucha seguridad. Y la mala presentación. Digamos que de pronto ir sobre el tiempo, no me arreglé el cabello, me fui, mejor dicho, rasurado aquí y aquí no. Entonces digamos como que eso da mucho que hablar de mí, ¿cierto? Ir con una mala presentación implica que no soy responsable, ¿cierto? ¿Con qué? Con mi cuidado personal. Bueno, eso sería todo, tanto la evidencia uno como la evidencia 2 en lo cual pues lo quise unir en un solo video realmente porque la información es un poquito extensa, pero a la vez no tanto. Es muy complejo realmente y lo quise hacer porque me sirve a mí para aprender como tal de la competencia, aprender de ese tema para poder tener como más cercanía con lo que estoy estudiando realmente. Eh, en la primera parte, digamos que intenté hacerlo lo más robotizado, por decirlo así, como que más central, sin tantas expresiones, pero realmente soy una persona muy expresiva. Sí, yo transmito con mi, con mi postura corporal, con el movimiento de las manos, con estar moviendo el cuerpo, las facciones de la cara, sí, o sea, como que soy una persona que transmite mucho, no solamente tanto con palabras, como también como por no verbal, sí, como una comunicación no verbal y una verbal, como que tengo a la par y a la par estas dos comunicaciones. Entonces intenté hacer la primera parte como lo más calmado, por decirlo así, lo más tranquilo, como que sin tanta expresión, como que brindando la información, pero como que sin emoción, por decirlo así. Y ya al final, pues ya como que me iba soltando. Y esto quiere decir que estoy teniendo una comunicación con las personas
ya sea para dar una información, para dar un consejo, cualquier cosa. Digamos que pues obviamente me gusta mucho el tema porque eso tiene que ver mucho con el servicio al cliente y yo he trabajado también lo que es con el servicio al cliente y realmente sirve muchísimo siempre tener una comunicación asertiva. Les agradezco eh, por todo, por escuchar y hasta la próxima.